Estamos con Mabel Katz, una de las autoridades, diría yo, del mundo en el tema del Ho Oponopono. Fue discípula directa del Dr. Hugh Lane. Buenos días, Mabel. ¿Cómo estás, Francesc? Un gusto estar aquí contigo. Igualmente. Mabel, circula diría yo, la historia, ¿no?, que se ha difundido mucho por internet, de que el Dr. Hugh Lane consiguió vaciar toda la planta de un hospital psiquiátrico con la práctica del Ho Oponopono. ¿Esto fue literalmente de esta manera? Sí, te lo confirmo porque también conocí a una enfermera que trabajó en ese hospital y que después también era parte de todo esto del Ho Oponopono y las enseñanzas del Ho Oponopono. Básicamente él tomó responsabilidad, no hacía ningún tipo de terapia, sesiones con estos reclusos, y él hacía todo este trabajo de lo siento, perdóname por aquello que está en mí, que mató a la mamá, o que violó a una persona, ¿sí? El Ho Oponopono viene de saber que no hay nadie afuera y que son mis pensamientos, mis memorias. Cuando pasa algo, ¿qué es lo que está tocando adentro mío? ¿Cuál es esa memoria? Y al tomar responsabilidad, la divinidad puede borrar. Y lo que se borra de nosotros se borra de todos, especialmente en nuestras familias, parientes y ancestros. Entonces él, al hacer este trabajo, empezó a notar muchos cambios en el hospital, en la gente que trabajaba en el hospital y en estos reclusos que estaban ahí, que era un hospital mental, ¿no es cierto? ¿Has visto conseguir un logro de estas características en otros casos? Mira, he visto casos, por ejemplo, de depresión, en donde la gente ya iba a ser internada por depresiones profundas, y haciéndolo del Ho Oponopono, vinieron al seminario y dice, se me pasó. Cosas que a veces no podemos explicar, muchas cosas que evitamos también de que pasen, que no sabíamos que iban a pasar. Entonces lo veo mucho en historias de estudiantes, testimonios, ¿no es cierto? Y a veces no nos damos cuenta de los cambios que hacemos o cómo afectamos cuando hacemos este trabajo nosotros. Ayer alguien me preguntaba algo y yo le contaba que una vez en Monterrey una persona me dijo, Mabel, ¿tenés idea de cuántas vidas has cambiado? Porque mucha gente no te cuenta. Y yo le dije, sí, no tengo idea, pero sí me puedo imaginar, porque es verdad, mucha gente me encuentra en el camino donde me dice, tu libro me cambió la vida, ¿no es cierto? O tu seminario, y sí, no todo el mundo me escribe, por ahí una vez que me ven, pero mucha gente que no veo o no veré nunca. Ese es el cambio que cómo nosotros podemos afectar la vida de otros cuando hacemos esto. Cuando queremos ayudar, primero nos tenemos que ayudar a nosotros. Nosotros tenemos que hacer este trabajo. Escribiste el libro titulado Ho Oponopono, el camino más fácil. Yo te preguntaría, ¿el camino más fácil para qué? Es el camino más fácil para resolver problemas y para encontrar paz y felicidad. No es fácil practicarlo, porque tenemos que practicarlo todo el tiempo, pero es el camino más fácil para resolver los problemas, y es el camino más fácil, en serio, para encontrar esa felicidad y esa paz. Ahora has publicado con Sirio otro libro que se llama Reflexiones sobre Ho Oponopono. Y ahí pues das algunas pistas de por qué, aunque sea el camino más fácil, pues tiene también, en fin, sus secretitos o sus trampitas, ¿no? Cuando el Opono no se practica tal vez como debería practicarse. ¿Qué errores o qué cuestiones ves tú en relación con el Oponopono que pueden no hacerse suficientemente bien y que por lo tanto tampoco llevan a los resultados que cabría esperar? Okay. Yo no las llamaría trampas, pero sí cosas fundamentales que yo por suerte las aprendí desde un principio
y que me parecen muy, muy importantes porque ahí es donde empecé a ver los resultados. Una es la de no expectativas, porque nunca sabemos lo que es correcto y perfecto. Entonces no podemos ir haciendo Ho'oponopono y decir funciona, no funciona. Siempre funciona, pero a veces no funciona como nosotros esperábamos. Pero va a funcionar de la forma que es correcta y perfecta para nosotros. Muchas veces estaban borrando memorias de cosas que iban a venir y que ahora no van a venir porque hice Ho'oponopono. O cosas que me pasan y yo digo esto no funciona, lo que no sé es lo que podría haber pasado. Entonces las no expectativas son muy, muy importantes y no digo que no las tengamos porque no podemos evitarlo. Es como seguir pensando, seguimos teniendo opiniones y juicios. Pero tengo que estar consciente lo suficiente para también decirle gracias o te amo a esas expectativas, sabiendo que es esa parte mía que cree que sabe. La otra, que otra vez no digo que es, tampoco lo llamaría trampa, es el confiar. La gente dice que suelta, pero no suelta, no confía y se sigue preocupando. Lo peor que podemos hacer cuando tenemos un problema es preocuparnos. Lo peor que podemos hacer es pensar. Entonces el Ho'oponopono dice suelta, entrega, confía. Entonces otra vez no es una trampa, pero si no confían, si no sueltan realmente, tampoco. Es la gente que me dice, a mí no me funciona. No, en esos momentos donde se ponen más difíciles, cuanto más tengo que confiar. En esos momentos cuando tengo esas expectativas, me tengo que dar cuenta y soltarlas, decirles gracias, te amo. Entonces, Mabel, supongo que también, vamos a ver, estamos hablando de algo que va mucho más allá de sencillamente aplicar una técnica, ¿no? Es decir, no es algo que podamos aplicar de manera mecánica mientras después el resto del rato pues nos dedicamos a ser de cualquier manera, diríamos. ¿Qué dirías en relación con nuestro propio carácter, o con mejorar nuestro propio carácter, con mejorarnos como personas en relación con el Ho'oponopono? Para que no se convierta sencillamente en recitar unas frases. Bueno, justamente el Ho'oponopono para mí es mi meditación de 24 horas. El Ho'oponopono para mí es una filosofía de vida. Es una forma de ver los problemas de una forma diferente. Es una forma de reaccionar diferente. Entonces sí es una práctica y algo que hay que hacerlo todo el tiempo, pero realmente cambia vidas. Te cambia la vida. ¿Puede ser que se nos escapen igualmente reacciones que no querríamos tener? Sí, soy culpable de eso. Sí, yo le digo a la gente que yo sigo pensando, yo sigo teniendo opiniones y juicios, yo sigo pensando que tengo razón, pero ni bien me doy cuenta, porque por suerte con los años estoy como más consciente, estoy más presente, entonces me doy cuenta. Y ni bien me doy cuenta, suelto, ¿sí? Entonces tengo situaciones en donde yo misma me admiro de cómo no reaccioné, o cómo no dije, o cómo no me preocupé, y tengo situaciones en las que sí reaccioné, pero inmediatamente me puse a hacer lo del gracias, te amo, a soltar, y enseguida vi, ¿no es cierto?, los resultados. El asunto del Ho'oponopono es cómo puedo estar en paz aún si tengo reacciones, ¿sí? ¿Cómo puedo estar en paz aún si tengo problemas? La idea no es no tener problemas. La idea es cómo puedo estar en paz, porque los problemas son bendiciones, aunque no parezca. Son oportunidades que nos da justamente el universo para crecer, para corregir errores. Bueno, son oportunidades, pero a la vez quiere decir que tenemos estas cosas para corregir, ¿no? Si ya no tuviésemos que corregirlo, diríamos, si no tuviésemos que corregir nada, ¿la vida nos iría toda plácida? No estaríamos aquí si no tuviéramos que corregir. Exactamente, estamos aquí para corregir, elegimos venir.
Y una de las cosas que para mí es muy, muy importante en estos tiempos que estamos viviendo es darnos cuenta de eso, darnos cuenta que nosotros elegimos todo antes de venir y que no somos víctimas. No importa lo que nos pase, puede ser poquito, puede ser grande, chiquito, no, terrible, ¿sí? Nuestro alma lo eligió, nosotros no somos esto, ¿sí? Estamos aquí teniendo solamente, esto es una experiencia de las tantas. Entonces debemos despertar, debemos despertar. Hay mucha gente que me escribe cómo el que fue abusado, cómo el que le pasa, cómo yo puedo decir. Y yo digo, un terapeuta tiene que despertar. Yo no soy terapeuta, pero digo, estos terapeutas que me hablan a mí de la depresión o de alguien que fue abusado o violado, y yo digo, ser un terapeuta y no estar despierto, ser un terapeuta y estar ayudando a gente, ¡qué crimen! Tenemos que despertarnos y ahora hay muchos doctores que se fueron al otro lado y volvieron y escribieron libros. Hay gente que se curó de cáncer terminales cuando ya estaban en coma para irse y vuelven y no tienen rastros de cáncer, están totalmente curados y escriben libros. Hay doctores que te llevan a las vidas entre vidas, ¿sí? Muchos doctores te llevan a vidas pasadas, pero te llevan entre vidas. ¿Qué hacemos cuando no estamos en un cuerpo, antes de encarnar? Cuando volvemos. La muerte no es lo que nosotros pensamos, tenemos que despertarnos. Mabel, hay memorias, las de nuestra propia vida, también se dice las de nuestros ancestros. ¿Es el peso de la memoria de todos los ancestros la que tenemos o solo una selectiva? Te hago esta pregunta porque es que parecen muchísimas, no sé si acabaremos nunca de limpiar. Primero, no sé. Okay, me preguntas, no sé, pero que hay que tenemos memorias en común, yo creo, no lo sé, creo que hay un solo subconsciente, que sí todos compartimos eso, que todos son memorias en común. Por eso, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de por qué lo estoy diciendo. Yo puedo estar aquí en Los Ángeles y digo gracias, y a lo mejor alguien en Sudáfrica tiene un nacimiento que a lo mejor el bebé iba a morir y ahora el bebé no tuvo ningún problema, o alguien, no sé, consiguió un trabajo para no hacerlo tan dramático, ¿sí? O cosas, porque sí estamos todos conectados. Te lo voy a decir desde una parte científica. Bueno, no me acuerdo cuál era el ejemplo que te iba, yo sé. Sí, era de la doctora Jill Bolte Taylor, porque me gusta compartir mucho de ella, porque es científico, porque es su propia experiencia también. Ella escribió un libro que en español se tradujo como Mi ataque de lucidez o un ataque de lucidez. Ella pierde el hemisferio izquierdo totalmente y hasta el punto de que la operan y después necesita rehabilitación. Uh-huh. Y ella dice que lo primero que notó cuando se dio cuenta de lo que le estaba pasando, se miró el cuerpo y se dio cuenta que el cuerpo no es lo que nosotros pensamos, sino que el cuerpo es como un fluido y que el fluido se mezclaba con absolutamente todo, con el escritorio, con la mesa, con la alfombra, ¿no es cierto?, con la silla, con la otra gente. Entonces ella dice que ya no podía determinar dónde su cuerpo empezaba y dónde terminaba. Entonces ahí tienen un ejemplo, alguien totalmente científico, desde su propia experiencia, que a lo mejor sí somos todos uno. Igualmente la cantidad de memorias es grande, ¿no? Tenemos mucho, pongámoslo así, tenemos mucho para borrar. Por eso yo siempre digo, gracias que encontré Ho'oponopono. Gracias. Algo fácil para hacerlo, porque todos vamos a tener que pasarlo. Pero digo, qué suerte que encontré el camino más fácil.
Mabel, quería preguntarte ahora en la relación que habría entre el Ho Oponopono y lo que sería la técnica del perdón. Hay quien trabaja con el perdón en el sentido de perdonar, pues diríamos, lo que nos han hecho, no tenerlo en cuenta o considerar que es algo irreal. Pero curiosamente el Ho Oponopono hace un poco como la inversión de eso, y no se trata ya de que yo te perdono, sino de que tú me perdonas a mí. Es un método de perdón según el cual es el otro el que nos perdona y no nosotros los que perdonamos. ¿Esto cómo va? Okay. Bueno, desde el punto de vista de Ho'oponopono no hay nadie afuera. Entonces, ¿a quién voy a perdonar, no? Todos son mis pensamientos. Es como que los demás, al que yo pienso que lo estoy perdonando o que me perdone, es el monitor que me muestra cuáles son los programas que están adentro, que están apareciendo en mi monitor. Entonces, cuando yo digo perdóname, es apretar, ¿no es cierto?, esa tecla de borrar. Yo creo que el perdón es muy, muy importante. Está, ¿cómo te podría decir? En inglés decimos built-in, está ya incluido, digamos, en el gracias y en el te amo solo. Dios ya le dijo un día al doctor Hugh Lent que digan gracias, yo ya sé lo que me quieren decir, que digan gracias. Así yo puedo hacer el trabajo, así yo puedo hacer esto. Yo quiero compartirte algo que para mí me cambió la vida. Y es que cuando yo descubrí que perdono porque no me quiero hacer más daño a mí ese pensamiento me cambió la vida. Se lo escuché por primera vez al doctor Don Miguel Ruiz y fue un shock para mí darme cuenta de eso, ¿sí? Pues muchas cosas es darse cuenta. Y entonces cuando yo me di cuenta que el daño me lo hacía a mí, dije, no, yo me voy a empezar a querer, me voy a empezar a aceptar, me voy a empezar a tratar mejor. Entonces, ojo que en Ho'oponopono trabajamos con nuestra reacción a lo que nos dijeron, a lo que nos hicieron, a la injusticia. No es que me olvido, sino que ahora ya no tengo esa reacción, no tengo esa rabia, ese resentimiento, que nos hace daño a nosotros, no al que no se merece. Para mí ese es un concepto fundamental. Saber que está incluido ya en el gracias y en el te amo, imagínate el poder que esto tiene. Vos hablaste de una técnica del perdón y yo tengo que pedirte perdón porque no la conozco. Yo he llegado no hice muchas cosas, yo hice, cuando me despierto por fin, yo hago un camino bastante rápido. Dicen que retomamos donde dejamos en la vida pasada. Yo empiezo un camino muy, muy rápido y yo tenía una vocecita que me decía tiene que haber un camino más fácil y más corto, aun cuando yo hacía otras cosas, y el camino más fácil me llegó. O sea, yo no tuve que buscarlo, solamente yo sabía que había un camino más fácil y me vino a mí, me encontró a mí. Entonces, no conozco otras técnicas como para compararlas, pero te puedo hablar del perdón, como te dije, en general, y de cómo está como una parte muy importante ya incluido en esta práctica de Ho'oponopono. Es venir como niños más humildes, es volvernos más humildes. Cuando pensamos que algo que nos pasó no es justo, somos muy arrogantes, porque pensamos que sabemos más que Dios. ¿Entiendes? Todo lo que pasa, nada es una casualidad, nada es un accidente. Entonces Dios sabe lo que nos tiene que traer a nuestra vida porque es perfecto y correcto para nosotros. Cuando decimos es injusto, entonces decimos, Dios no sabe nada. Déjame que yo le diga lo que es justo a Dios. Mabel, cuando decimos el gracias y el te amo, hay todo un contenido, ¿no? Todo un contenido muy profundo detrás de estas palabras, detrás de estas expresiones. Detrás está toda la filosofía y todo lo que hace que estas expresiones sean efectivas. Así pues, cuando decimos este gracias y te amo,
¿Tenemos que ser conscientes de todo lo que implican y de todo lo que hay detrás o no es necesario? ¿Puede funcionar un poquito más mecánicamente? Okay. Al principio lo hacemos un poco mecánico. Al principio inclusive nos cuesta, porque es como usar un músculo que no usamos por muchos años, como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Después de 5 años, va a doler, no nos va a gustar, lo vamos a resistir. Pero esto después se vuelve como la respiración y empiezas a hacerlo automáticamente. Es muy fácil. Entonces, sí es importante saber qué es lo que estoy haciendo cuando digo gracias. Porque el gracias es como el passcode, ¿sí? Que es como una llave. No tengo que saber toda la combinación para que la llave abra, solamente tengo que usar la llave. Entonces, pero sí en este caso necesito entender que lo que realmente estoy haciendo cuando digo gracias, desde el punto de vista de Ho'oponopono, es que estoy tomando 100% responsabilidad, que sé que yo atraje eso, que es una memoria, eso no me hace mala, pecadora, nada, ¿no? Sino que es una oportunidad que lo atraje, otra vez, mi alma sabía mejor cuando lo planeó, y que en realidad lo que estoy haciendo es diciendo, como un niño chiquito, no culpable, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. ¿Sí? Vengo a Dios, al universo, no sé, a mis propias memorias, a mi niño interior, que es mi subconsciente, al que ustedes quieran, pero vengo en paz, en una forma pacífica, humilde, como niño pequeño, a decir lo siento, perdóname. Por aquello que está en mí, que inclusive que esta persona tiene un problema. Si yo fuera una terapeuta y una persona viene y me cuenta un problema, yo tengo que saber que el problema es mío, no es de esa persona. Que esa persona viene a contarme qué es lo que está en mí que yo necesito soltar, que yo necesito borrar. Supongo que con la práctica este contenido que hay detrás, intuitivamente en un microsegundo ya lo asimilamos, ¿no? Ya lo tenemos ahí incorporado en ese gracias y te amo. Lo digo porque tal vez, si no, puede ser que en una situación dada, sea tan molesta que digamos, mira, gracias, te amo, y no nos acordamos del contenido que debe haber ahí detrás, ¿no? No, pero de alguna forma, sí, porque estás también, estás eligiendo no reaccionar. Entonces estás eligiendo no culpar. Estás eligiendo no manipular, estás trabajando contigo mismo. Y quiero aclarar, siempre lo aclaramos, que el gracias no hay que sentir, y el te amo no hay que sentirlo, ¿sí? No lo siento, entonces no lo hago. El gracias y el te amo, como dije antes, son como una llave, es como una contraseña. En Ho'oponopono es como apretar esa tecla de borrar. Y cuando tú borras en la computadora no tienes que sentir borrar, ni tienes que sonreírle a la computadora para que borre, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Dios dice, vos apretás la tecla que yo borro. La computadora ya sabe que borrar, ya sabe que estamos listos para borrar, ya sabe cómo hacerlo. Nosotros no tenemos que dar ninguna dirección, pero ahí, Francés, es donde viene el confiar. Ustedes no saben lo que pasa cuando ustedes confían. Es impresionante, no lo van a poder creer. Es el equivalente a cuando Jesús nos dice que con un granito de mostaza de fe podemos mover montañas, ¿no? Sería el equivalente. Tal cual. Saber que todo es perfecto, que no lo puedo entender. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no, hay cosas más difíciles que enfrentar que otras, pero todas vienen para que nosotros nos podamos liberar, para que podamos ser libres otra vez, para que volvamos a ser nosotros mismos. Sin esas memorias, podemos volver a ser perfectos. Pues somos perfectos, pero son esas memorias, esos programas que tocan todo el tiempo. Mabel, hay una cosita que me llamó, bueno, muchas cosas me llamaron la atención en el libro, pero hay una que te quiero comentar, y es cuando dices que las herramientas del Ho'oponopono no están limitadas, que podemos tener nuestras propias herramientas si nos llegan por intuición. Sí,
tal cual. Entonces yo quiero preguntarte cómo podemos estar seguros de que estas herramientas que nos llegan son Ho'oponopono o son otra cosa, tal vez. La pregunta cuando uno tiene un problema es decir, ¿cómo limpio? ¿Cómo borro? Hay gente que puede escuchar, hay gente que puede ver, a lo mejor van a ver algo escrito y van a saber qué es eso, a lo mejor les viene cuando se están duchando a la mañana o en un sueño a la noche, y hay veces que solamente van a escuchar el gracias o el te amo y tienen que seguir su propia inspiración. Si escuchan otra cosa, deben confiar, tienen que mostrar al universo que confían, porque cuanto más practican esto, más van a escuchar. Cuanto más practican y confían, más el universo les va a hablar. Cuanto más practican y confían, más en silencio van a estar. Entonces, no importa si no escucharon bien, no importa si era o no era, me habré confundido, muéstrenle al universo que confían en su inspiración y cada vez les va a hablar más, cada vez les va a dar más. Hay todo un apartado del libro dedicado a la aplicación del Ho'oponopono a las relaciones y, bueno, encomiendo a los lectores al libro para que vean más en detalle pues cómo nos va a servir para mejorar las relaciones de pareja, con los hijos. Bueno, en el libro te refieres específicamente a esto y dejemos que los lectores investiguen estas interesantes palabras allí. Pero me gustaría hacerte una pregunta en relación con el Ho'oponopono, con las relaciones. Y es que nosotros asumimos el 100% de la responsabilidad, hacemos el trabajo sobre nosotros mismos y podemos encontrarnos con que la otra persona tiene una reacción distinta a la que tenía con nosotros. Entonces esto se hace curioso porque es como que la otra persona cambia algo de sí misma sin hacer un esfuerzo por cambiar. Básicamente, Francesc, si yo hago, el otro se beneficia, pues lo que se borra de mí se borra del otro, tenemos memorias en común. Cuando yo tengo un problema con otra persona, que puede ser en relaciones personales, íntimas, románticas, de trabajo, es simplemente un disco que está tocando, una memoria, es el monitor. En relaciones, el tomar responsabilidad y decir, lo siento por aquello que está en mí, que me está haciendo esto, que me está diciendo lo otro, evidentemente hace maravillas en relaciones. Es como prender la luz, no importa quién la prendió, se prende para todos, ¿sí? Entonces, el asunto es prender la luz, saber que un problema es que la luz está apagada. No importa quién la prende. Ahora, lo que pasa con relaciones es lo siguiente. En mi caso, yo me divorcio. Entonces, yo siempre le digo a la gente, cuando yo cuento mi historia personal, no lo digo como un ejemplo o como un buen ejemplo. Lo digo porque muchas veces nosotros no sabemos lo que es correcto y perfecto. Ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestras parejas. Entonces, yo lo que veo con Ho'oponopono es que sí hay parejas que por ahí se separan, pero no hay sufrimiento. Y hay parejas que, por el contrario, se unen mucho más, se llevan mucho mejor, se entienden mejor. Y cuando surgen las cosas, siempre hay alguno de ellos. Me encanta cuando vienen juntos a los seminarios. Y yo digo, agradézcanle a su pareja que está aquí con ustedes, es una bendición, porque digo, cuando a uno le agarra el ataque, sí, que por lo menos uno esté prendiendo la luz ahí y que no se enganche. Entonces, hablemos de una relación en el trabajo. Bueno, el limpiar puede hacer que me echen, porque no estaba en el lugar correcto, puede ser que echen al otro, que me estaba molestando, o puede ser que ahora me lleve excelente con esa persona. Me lo cuentan los chicos. Me cuentan los chicos que vienen a mis seminarios y me dicen que antes tenían problemas con algunos compañeros y que empezaron con el Ho'oponopono y ahora se hicieron mejores amigos. Entonces, así es como funciona. Puede ir de una forma o de la otra. Nosotros no sabemos lo que es correcto y perfecto. Sea como sea, Mabel, ¿puede nuestro trabajo sobre nosotros mismos ahorrar trabajo sobre sí mismo a otro? Y cada uno vino a hacer su trabajo. Yo no lo sé, lo mismo que lo de mis hijos. Yo sé que
yo abro caminos, que rompo estructuras con mi limpieza, pero mis hijos me eligieron. Por algo están conmigo, por algo pasaron lo que pasaron cuando yo no estaba despierta y no creía en esto. Y por algo están donde están hoy. Entonces todo es perfecto y no lo sé, porque suponte que yo decido perdonar a un abusador, decido perdonar a alguien que fue injusto conmigo. Evidentemente lo que me va a volver a mí por perdonar y por limpiar y borrar en mí, no te imaginas, lo que cada gracias es como poner un dinero en un banco espiritual y todo vuelve en la vida. Que va a ser diferente lo que me va a volver si no perdono. ¿Sí? Voy a seguir atrayendo lo mismo porque no quiero tomar responsabilidad. Cuando yo borro, se borra del otro. Yo no sé, el que lleva las cuentas es la divinidad, no yo. Entonces, no sé cómo son estas cuentas. ¿En qué se beneficia? A lo mejor yo le debía al otro esta limpieza la otra vez porque no la hice. Entonces, porque nosotros decimos que todos vienen a tu vida a darte otra oportunidad. ¿Quieres que te cuente algo interesante? Cuando estuve en un seminario que di en Medellín el año pasado, yo muchas veces les digo, yo sé que mis peores enemigos vienen a mi seminario, me vienen a dar otra oportunidad. En Medellín, no siempre digo esto, pero bueno, en Medellín lo dije, y les dije, por lo que yo les hice, les digo, no sé lo que les hice en otra vida, pero lo siento. Y a la semana recibí un email de una persona que me dijo, Mabel, vos sabés que en ese momento que vos dijiste eso, lo siento, no sé lo que les hice, pero lo siento. Dice, en ese momento yo tuve una visión y nos vi a todos nosotros en una guerra muy sangrienta. Estábamos todos con escudos y con espadas, ¿no es cierto? Entonces ya estuvimos juntos. Lo mismo que le digo a la gente, no es una casualidad quienes vienen a los seminarios. Nada es una casualidad, todo es perfecto. Si no están ahí es que no tienen que estar. Y si tienen que estar, yo siempre les digo, no me lloren que no tienen el dinero, porque si tienen que estar, Dios les va a dar el dinero, pero tienen que soltar y confiar. ¿Qué fuerzas nos ayudan, Mabel, con el Ho Oponopono? Son fuerzas también que tú dices que, sobre todo en el contexto de un seminario, se hacen más evidentes, ¿no? Y ayudan a los presentes. ¿Qué fuerzas o energías nos ayudan? ¿Cuáles son nuestros aliados en este trabajo de limpieza que hacemos? Mira, nosotros, Francés, en Ho Oponopono decimos que esto es trabajar directo con la divinidad, que no necesitamos intermediarios. Pero yo le digo a la gente, si la gente siente que tiene que ir a través de Jesús, que lo haga a través de Jesús. Si es a través de Buda, Mohammed, no sé, los que quieran, Moisés, pero que lo hagan. En relación con esto, una de tus recomendaciones es de no mezclar las prácticas, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito de esto? Por ejemplo, puede ser relativamente usual que una persona haga su sesión de meditación y cuando la acabe diga, bueno, ahora voy a hacer unos minutitos de Ho Oponopono. ¿Esto tú cómo lo verías? Ok, no, hay cosas, el otro día alguien me mandó un email, me dijo, tengo que dejar yoga. Me dijo, no. Mira, si la gente que hace meditación, yo no le diría que deje de meditar, no. Pero siempre digo, la meditación 20 minutos a la mañana, 20 minutos a la noche. Yo digo, esto es todo el tiempo venir de la inspiración, ¿no es cierto? Todo el tiempo estar despierto, todo el tiempo estar más consciente, todo el tiempo poder observar sin engancharnos, sin reaccionar. Bueno, eso sería lo ideal. Me refiero a lo siguiente. Suponte que tienes una enfermedad y entonces practicas esto y practicas lo otro y le pones un poquito de esto y un poquito de lo otro. ¿Te acuerdas que hablamos de que tenemos mucho para limpiar, que tenemos mucho para borrar? Entonces, nosotros lo que necesitamos es cómo hacemos esto las 24 horas del día.
Y para hacer esto las 24 horas del día necesitas la ayuda de tu subconsciente. Tu subconsciente es tu niño interior. Y tu subconsciente es el que hace la respiración en automático, sin que tú pienses. El que hace latir tu corazón, el que mantiene, viste, todas las funciones de tu cuerpo, sin que nosotros nos preocupemos o pensemos. Esta es la parte que nos puede ayudar a hacer este trabajo las 24 horas. Entonces es una parte nuestra que tiene que ser entrenada. ¿Cómo la entrenamos? Por nuestro ejemplo. El niño nos observa, no nos escucha, igual que nuestros hijos biológicos. Entonces, si yo practico muchas cosas, cuando yo tengo problemas y estoy reaccionando en vez de soltando porque me olvido, porque no puedo, porque es más fuerte que yo, por lo menos mi niño interior lo va a estar haciendo por mí, como hace la respiración. Entonces, si yo practico muchas cosas, cuando un problema viene, mi niño interior no sabe qué hacer, entonces no hace nada. Va a seguir tocando el disco. ¿Sí? Entonces, lo entreno a través de la práctica, a través de mi propio ejemplo. Por eso hablamos de cabalgar un solo caballo. Si estoy en la carrera y cambio de caballo, seguro la voy a perder la carrera. Pero si le doy y le doy y le doy y confío, y aún si estoy más enferma o las cosas no resultan como yo quiero, pero sigo confiando y sigo soltando, ahí voy a ver los resultados. Muy bien. Después hay un capítulo dedicado a la abundancia. ¿Qué relación tiene el Ho Oponopono con la abundancia? Y bueno, la abundancia francés también tiene que ver con confiar. También, no sé cómo sacudirlos. Ustedes no saben lo que pasa cuando confían. No se los puedo explicar. Pero ¿qué hacemos? Nosotros fuimos programados, ¿sí?, para preocuparnos, para pensar, porque aparte, si no pensábamos y nos preocupábamos, ¿qué nos decían? Sos un irresponsable. Y yo le digo a la gente, le digo, ¿ustedes le siguen diciendo a sus hijos lo mismo? Que lo que ustedes ya saben que no funciona. No, la abundancia viene cuando confío, la abundancia viene cuando suelto, cuando no me preocupo. Y eso es lo que me hace el Ho Oponopono, me trae al presente, ¿sí? En vez de preocuparme cómo voy a pagar el alquiler el mes que viene, digo gracias y me traigo al presente y Dios se ocupa de cómo voy a hacer para pagar el alquiler el mes que viene. Yo no tengo que saber cómo, yo tengo que dejarme ser guiada, tengo que estar abierta a las posibilidades, porque a lo mejor el alquiler no va a venir de que yo trabaje, a lo mejor viene que alguien me lo regala, no lo sé, pero si yo estoy cerrada y preocupada porque no tengo trabajo y esto y que las cosas cada vez están peor, ¿y qué atraigo? Dicen que somos como una cámara de fotos, en eso que le presto atención, que enfoco, eso es lo que atraigo en mi vida. Nosotros nos la pasamos preocupándonos, nos la pasamos no confiando, nos la pasamos mirando lo que tienen los demás, nos la pasamos criticando, y no sabemos que el daño nos lo estamos haciendo a nosotros, no al otro. Entonces, si no tengo abundancia, tengo que mirar adentro, no culpo ni al gobierno, ni al jefe, ni a los compañeros, ni a mi país. Tengo que tomar responsabilidad, porque en momentos de recesión, en momentos críticos es donde surgen los multimillonarios, porque abrieron su mente, porque les llegó la inspiración. Mabel, digamos, para obtener cosas que necesitamos o consideramos que necesitamos o que queremos, ¿no? Un nuevo lugar para vivir, una pareja, este tipo de cosas, ¿tú qué recomendarías? ¿Visualizar y tener muy claro lo que queremos o dejar a la divinidad para que nos traiga lo que sea mejor para nosotros? Sí, en Ho Oponopono no utilizamos la visualización porque para nosotros es como darle direcciones a Dios y decirle a Dios lo que es correcto y perfecto y cuándo. En mi experiencia, Francesc, y esto se los digo siempre a mi gente, si yo hubiese visualizado o hubiese hecho listas, no hubiese pedido un cuarto de lo que tengo porque no me lo hubiese podido imaginar.
y Dios tiene para cada uno de nosotros, no solamente todo lo que necesitamos, sino planes, porque cada uno de nosotros, si estamos aquí, en este momento de una nueva era, ¿sí? De un cambio tan grande, y elegimos estar aquí en este momento, es porque tenemos algo muy importante que hacer. Entonces Dios no nos va a dar lo que necesitamos para hacerlo. Ahora, no todos vinieron a acumular, no todos vinieron a ser ricos, pero todo el mundo vino para tener lo que necesitaba. Y todas las experiencias, por eso no hay víctimas. El asunto es que es una experiencia dentro de las tantas que hemos tenido o que vamos a tener. Esta es una pequeña experiencia para nosotros, no somos esto. Tenemos que dejar de tomarnos las cosas tan en serio y preocuparnos tanto. ¿Dirías que las puertas se abren cuando en lugar de estar deseando mucho una cosa, lo que hemos hecho es limpiar lo suficiente, estar más abiertos y transparentes, y que es después cuando se abren? Sí, es dar permiso. Como cuando yo compro mi primera propiedad, después de mi divorcio, que yo no pensaba comprar nada, porque yo podía seguir alquilando por el resto de mi vida. Ya sabía que ser dueña de casa no me hacía feliz. Ahí no estaba la felicidad. Sin embargo, Dios tenía otros planes para mí. Entonces, cuando a mí me surge esa posibilidad, que no la busqué, me vino, yo le dije a Dios, si esta es la casa para mí, vos conseguime el préstamo, porque yo no tengo idea cómo hacerlo. Y Dios me lo consiguió. Entonces yo tuve solamente que soltar y darle permiso. Y yo no sabía, yo me dije, y si esta no es la casa, será, y me tengo que realmente mudar, la próxima será más linda, será mejor. Muy bien. En el libro se tratan multitud de aspectos. Unos tienen que ver con las relaciones interpersonales, lo cual ya he anunciado un poco. Otros son, digamos, de la relación de uno consigo mismo, ¿no? Como en el caso de las adicciones, de la depresión. También dejaremos a los lectores que descubran ahí lo que tienes que decir respecto a estas cosas. Quiero referirme ahora a algo que me llamó la atención especialmente, que es en relación al duelo, en relación a este sentimiento tan profundo, ¿no?, que tenemos cuando alguien nos deja. Y una afirmación que haces muy impresionante en el libro es cuando afirmas que la muerte es tan solo una memoria que podemos soltar. ¿Puedes explicar un poco esta idea? Te agradezco, Francesc, tanto, porque estás tocando los temas más importantes, evidentemente, y que es tu talento, ¿no? Francesc, es tan importante que nos demos cuenta. En este momento hay una persona justamente en mi Facebook que está muy enojada conmigo por este tema, y porque perdí un hijo. Pero qué bueno que me das esta posibilidad, porque te voy a contar, tengo tantas cosas para contarles, pero tengo justamente una amiga aquí en Los Ángeles que su hijo falleció y volvió. Y ella seguía llorando igual, aunque él había vuelto, ¿sí? Pero fue como tal el shock para ella, que ella todavía estaba afectada. Y el hijo le dijo, mamá, yo no entiendo por qué lloras, porque yo me fui a un lugar maravilloso, no hay nada para que llores ni te preocupes. Entonces, toda la gente que se va del otro lado describe un lugar maravilloso, donde en realidad no quieren volver, pero como que le dicen, todavía no es el tiempo y tenés que volver. Esta persona, este hijo, después de 3 meses, sí se vuelve a ir y ya no vuelve. Pero esta es una madre que ahora tiene un blog y que ayuda a otros padres. En Madrid, cuando estuve en noviembre, hubo una persona que hacía 3 años que había perdido a su hijo y estaba estancada, que eso no se puede superar y que hay que vivirlo y que uno no sabe, y sí me lo puedo imaginar como madre.
Pero yo llegó un momento que le dije, ¿vos realmente lo querías? Entonces soltalo, déjalo seguir su camino, lo estás reteniendo aquí. Si realmente lo quieres, lo tienes que soltar. Y eso no quiere decir que él desaparezca de su vida. Él por ahí va a seguir estando más cerca de ella que antes cuando estaba en el físico. Pero él tiene su camino que seguir, y nosotros el nuestro. Entonces, a lo mejor la pérdida de un hijo puede ser una bendición, porque si no no nos vemos como víctimas, nos hace más fuertes y ahora podemos ayudar a otros. Estamos aquí para ayudar. Entonces yo también la invité a ella a que empiece a cerciorarse, a leer libros de esto. Son médicos los que hablan de esto, son científicos que hicieron estudios de chicos que se acuerdan de sus vidas pasadas y que dan datos, dan fechas, dan mucha información, y los científicos van al lugar donde ellos dicen que vivieron y quiénes fueron sus padres y cómo murieron y todo, y confirman todo esto. Hay mucho ahora. Y no es una casualidad que tanta gente ahora se vaya al otro lado y vuelva, porque nos tenemos que despertar. Entonces, lo que yo digo, no los van a ver bien si no lloran. ¿Cómo? Perdió el hijo y no está llorando. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. El vernos como víctimas es optativo. La muerte no es lo que nosotros pensamos, no desaparecemos. Y podemos estar aquí y allá, ahora inclusive. Entonces no es lo que nosotros pensamos. Por eso digo, Francesc, es un tema muy importante del cual tenemos que despertarnos. La tragedia de todas estas muertes que están sucediendo es que no aprendemos. No es la tragedia en sí, porque a lo mejor inclusive esas almas son voluntarios que están eligiendo esto, pero nosotros seguimos sin despertarnos, seguimos mirando lo que tienen los demás, seguimos criticando, seguimos pensando que tenemos razón, y no nos damos cuenta que eso no es lo que nos trae la felicidad. Y lo de la muerte es algo muy importante. ¿Hasta cuándo va a tener que seguir muriendo la gente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir teniendo tsunamis y terremotos y cosas? Porque seguimos estancados. No aprendemos. ¿Quieres decir que puede llegar el momento en que la muerte no sea necesaria en este plano? ¿O tal vez no estoy interpretando bien este punto? No lo sé, no lo sé. No lo sé, pero a lo mejor puede ser, tengo entendido, viste que muchas almas se van a ir porque decidieron no despertarse. Tengo entendido que hay almas que van a venir y se van a ir más rápido, pues vienen a hacer un trabajo y se van. Muchas cosas van a pasar. Estamos en una era totalmente diferente. Por eso están sucediendo cosas muy diferentes. Y de alguna forma creo que se va a poner peor antes que se ponga mejor. Yo digo, yo me quedo a ver cómo esto es el paraíso otra vez. Ustedes no sé, pero yo después de tantas vidas y tanto esfuerzo, yo me quedo. Pero bueno, dicen que podemos vivir muchos más años, que yo, por ahí podemos venir y podemos reencarnar, pero en otra forma. No lo sé, la verdad que no lo sé, estoy inventando todo. Pero muchas veces me llama la atención que para mí son inventos. Yo digo, ¿de dónde lo saco? Y después veo que otra persona lo escribió o lo dijo. Y yo digo, bueno, todos canalizamos del mismo, si estamos canalizando del mismo lugar, la información va a ser igual. Mabel, quiero ahora referirme a un tema distinto de este. Vamos a ver. Mira, quiero preguntarte si existe de algún modo el riesgo o el peligro de que si hacemos el Ho'oponopono de una determinada manera, nos convirtamos, por decirlo así, en personas que no acabamos de tener las respuestas adecuadas en el mundo. Perdóname, gracias y tal, y permitamos, en fin, tal vez deberíamos decir a esa persona algo para ponerla en su sitio y no lo hacemos, o dejamos de tener, ¿sabes?, ciertos comportamientos que igual podrían ser más proactivos y optamos por no tener estos comportamientos. ¿Cómo ves, pues, a la hora de manejarnos, para no confundirnos con este trabajo del Ho'oponopono
y no dejar de tener otras actitudes en la vida que tal vez también son necesarias. ¿Este equilibrio cómo es? Ok, sí, yo le digo a la gente, porque practico Ho'oponopono, no es que no tomo acción, no es que no tomo decisiones, no es que ya no hablo con nadie, pero la idea, lo ideal, es hacer la limpieza primero. Digo gracias, 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 antes de abrir la boca. Tengo más posibilidades de venir de inspiración, ¿sí? Tengo más posibilidades de decir lo que la otra persona realmente puede escuchar. Esa es la diferencia, ¿sí? De repente voy por un trabajo, ¿sí? Tengo que ir a buscar trabajo por ahí, pero voy diciendo gracias, 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 y a lo mejor no me iban a dar el trabajo, pero por lo que limpié, se cambiaron de idea y me lo dieron a mí. No o sea, ¿entiendes? No sé las cosas. Muchas veces nunca vamos a saber las cosas que se dieron por Ho'oponopono y las cosas que evité por Ho'oponopono. Pero sí sigo tomando decisiones, sigo tomando acción, pero mira, yo siempre, ¿sabes qué ejemplo les doy? Osho, este maestro Zen, decía, si ustedes ven una serpiente, ¿saltan o piensan? Hasta mientras pensaron ya les picó. Entonces, ¿cómo hago para venir más de inspiración? De hacer cosas sin pensar, hablar sin pensar, hacer esto mientras me hablan para poder estar presente y poder realmente escuchar. Porque si no, mientras el otro me habla, yo tengo mi historia, yo ya sé qué me va a decir, yo ya sé qué le voy a contestar, ¿sí? Pero en cambio, si digo gracias mentalmente mientras me están hablando, cuando esa persona termine, muy posiblemente de mí va a salir algo totalmente diferente, que ni yo me lo hubiese imaginado. Y por ahí la discusión se termina. Aparte quiero decirte, a propósito de proactivo, la limpieza es proactiva. Cuando yo digo gracias, estoy haciendo algo. Y hay muchas filosofías y estudios científicos de lo que hace el gracias. Entonces, cuando yo digo gracias, algo pasa. Cuando digo gracias, estoy siendo proactivo, estoy eligiendo. Estoy eligiendo soltar en vez de reaccionar. Estoy haciendo algo y no espero a tener tampoco el problema. Esto lo hago todo el tiempo, porque las memorias tocan todo el tiempo. ¿Echar un grito a una persona en un momento dado sería contrario al Ho'oponopono o tendría cabida viniendo de la inspiración, diríamos? Pues puede ser que la inspiración te haga hacerlo o puede ser que sea una memoria, nunca sabemos. Un aspecto en que se pone énfasis en el libro es en el Ho'oponopono con los niños. ¿Por qué te gusta tanto trabajar con los niños? Sí, ahí tocaste mi... porque cuando yo me despierto y descubro todo esto, me digo, wow, si yo hubiese sabido todo esto, mi vida hubiese sido tan diferente. Y a mí me parece imperativo que dejemos a nuestros niños ser ellos mismos. No podemos, como te decía antes, le vamos a decir lo que nos dije, pensá, usá la cabeza, no te preocupás, sos un irresponsable, pero si sabemos que eso no funciona, y seguimos, y le seguimos, no, nuestros hijos están para enseñarnos a nosotros, entonces son nuestros maestros, entonces prestemos más atención a que ellos vinieron a enseñarnos a nosotros. Y dejémoslos ser felices y ellos mismos, por Dios. ¿Sí? O sea, hay tantas cosas para cambiar, desde las escuelas donde nos enseñan todo lo contrario. Tenemos que ser como los demás. tenemos que ser perfectos en todo. Tenemos que ser buenos en matemática y en geografía. ¿A quién se le ocurre? No podemos, tenemos talentos únicos. Además de esto, Mabel, ¿es bueno que los niños hagan Ho'oponopono con la misma profundidad con que lo hacen los adultos? ¿O es mejor dejarlos ser espontáneamente y no enseñarles Ho'oponopono hasta que sean un poco mayores? No, yo tengo madres que ya los traen en la panza. Y después los traen de babies, y los traen cuando ya están más grandes, y tengo chicos que vienen solos, sin los padres, vuelven a tomar el seminario porque los padres no podían venir, pero ellos les dijeron yo voy igual.
No te imaginas, los chicos ven inmediatamente cómo esto funciona y lo practican. Es mucho más fácil enseñarles a los chicos que a los grandes. Los grandes lo quieren entender. ¿Viste? Lo tienen que entender, quieren saber. No, los chicos les dices que digan gracias, ellos van a decir gracias. Y aparte es buenísimo cuando vienen con los padres porque después los chicos le recuerdan a los padres que lo hagan. Después, en el libro, que como vamos viendo trata muchos temas, hay un apartado dedicado específicamente al rol de la mujer. ¿Por qué te refieres específicamente al rol de la mujer? Bueno, porque, mira, no es una casualidad que la mayoría de la gente que viene a mis seminarios son madres, que son mujeres. Y porque yo creo que es una mujer la que va a traer la paz en el mundo. Va a venir, porque la paz tiene que venir de inspiración, no va a venir de un intelecto. Además, nosotras somos el ejemplo para nuestros hijos, para los que van a traer la paz. Entonces, creo que nosotras las mujeres no podemos seguir jugando justamente de víctimas, pobrecitas, no podemos solas financieramente, nos tenemos que dejar abusar porque es nuestro destino, y darles todo ese ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Simplemente no podemos hacer eso más. Entonces, nosotros somos la que más tiempo pasamos con nuestros hijos, y nuestra obligación es criar hijos felices, no profesionales. ¿No es cierto? Esas cosas que es profesional, es un infeliz, pero es profesional. Me salió doctor. Estamos enfermos, estamos muy enfermos. Entonces, un chico feliz va a crear una comunidad feliz, va a encontrar una profesión que lo haga feliz, va a ser él mismo, va a crear una familia feliz. Dejemos de criar hijos que tienen que ser perfectos, tienen que ser profesionales, pero no entendemos ya que eso no funciona. Eso a lo mejor nos hace look good. Sí, nos la pasamos, quedamos bien con nuestras amistades. Pero nuestra obligación es crear hijos felices. Para ir acercándonos al final, me gustaría referirme a esta iniciativa tan bonita que estás emprendiendo de extensión de paz en el mundo a través del Ho Oponopono. ¿Cuál es el mecanismo que usas? ¿Cómo funciona esto de extender la paz en el mundo por medio del Ho Oponopono? Sí, gracias por la pregunta. Mira, mi campaña de paz, que se desarrolló con los años, por una herramienta que me viene a mí por inspiración, justamente en Israel, cuando estaba ahí, se desarrolla en esta campaña de la paz, que es la paz comienza conmigo, paz interior es paz mundial. Entonces yo digo que el tomar 100% responsabilidad, el perdonar, el dejar de culpar, el decir lo siento por aquello que está en mí, que atrae todo este odio, ¿sí? O estas reacciones, implica de que le estoy dando permiso a Dios para que borre estas memorias de odio, y lo que se borra de mí se borra de todos. La única posibilidad de cambiar, porque la vida es como una repetición de memorias, a menos que las borremos. Entonces, si alguien prende la luz, se va a prender para todos. No podemos seguir viéndonos como víctimas, no podemos seguir contándole la historia a nuestros hijos para que no se olviden, porque eso trae más odio y más... no puedo seguir viéndome otra vez como víctima, no perdonar, a menos que quiera seguir atrayendo el odio y la guerra. No hay problema, le seguimos. Pero alguien tiene que decir, bueno, me parece que no está funcionando esto. Y como te digo, va a venir de inspiración. Yo siento que tengo una misión de vida que es justamente la paz en el Medio Oriente. Y cuando fue esta última guerra, yo miraba las noticias y decía, Dios, ¿yo? ¿Cómo se hace esto? Pero definitivamente, ¿no es cierto?, es bajo la dirección de Dios, porque Dios es el único que puede traer paz al mundo. No, como te dije antes, no va a ser un intelecto. Cuando voy a Israel, les digo todo esto que te acabo de comentar. No voy a los países árabes porque no puedo, porque soy judía, porque si no me encantaría ir a los países árabes también.
Eh, y una de las cosas que, les repito, ¿no es cierto? Si no vamos a hacer esto, vamos a traer otro holocausto. Pero había algo que te quería decir y se me fue el canal. Pero más que nada, este asunto de, ¿no es cierto?, de tomar responsabilidad. Ya sé lo que te iba a decir. Cuando fui una vez, yo los años anteriores he llevado grupos a recorrer Israel, ¿no? A limpiar. Y dentro de los grupos muchas veces tomábamos una clase introductoria de Kabbalah, que es la parte espiritual, ¿no es cierto?, del judaísmo. Y un cabalista justamente dijo, ¿no es cierto?, que nuestros ancestros, ahora me volvió el canal, ¿por qué nosotros tenemos tantas historias de milagros? Es porque nuestros ancestros sabían que las soluciones no estaban en este plano, ellos confiaban, ¿entiendes? Siempre confiaron, no venían del intelecto, nosotros sabemos, nosotros vamos a hacerlo, nosotros tenemos razón, no, ellos confiaban, soltaban, ¿no es cierto? Y después sucedían los milagros. Entonces nosotros tenemos que volver a eso. En este último viaje me reuní con un rabino ortodoxo que él habla solamente del gracias. Y él me dijo, él quiso conocerme, se enteró de mí, quiso conocerme, y lo que me dijo, dice, el día que todos los israelíes digan gracias, ese día vamos a tener paz en el mundo. ¿Entiendes? Entonces, el gracias es muy importante. No importa qué religión, no importa de dónde venimos, si tenemos dinero, estudios, ¿no? La campaña, Mabel, ¿eres tú dando conferencias y extendiendo este mensaje o incluye más herramientas? Y yo pienso también trabajando con los chicos, porque nuestra esperanza son nuestros chicos, los que van a traer la paz, los que van a encontrar, ¿no es cierto? Entonces, creo que está muy ligada a trabajar con los chicos, con este tipo de conceptos. Me encanta, por ejemplo, me he incorporado por ahí o participado un poquito con asociaciones en Israel de judíos y palestinos. He ido a escuelas donde van chicos judíos y palestinos. ¿Entiendes? Es muy, muy importante trabajar juntos, porque la mayor parte de la gente quiere paz. Nosotros no nos enteramos de los grupos que trabajan por la paz y que trabajan unidos y que trabajan juntos, ¿sí? Esos no salen en las noticias, pero la mayor parte de la gente quiere paz, de los dos lados. ¿Qué papel ves que tiene o que puede tener el Ho Oponopono concretamente en este conflicto israelí-palestino? Yo cuando desarrollo todo esto de la campaña de paz y veo por primera vez mi página en la web, la verdad te cuento la reacción que tuve. Cuando vi la página dije, esto es muy grande, sola no voy a poder, tengo que unirme con otros, ¿sí? En la unión, dicen, la unión hace la fuerza. Yo veo que el Ho'oponopono puede ser una pieza para mí muy importante, pero una pieza dentro de este rompecabezas. Y te digo por qué es tan importante, porque se trata de tomar responsabilidad y decir lo siento. Se trata de decir gracias. Es fácil. Imagínate si todos dijéramos gracias. Si todos le permitiéramos a Dios inspirarnos con la solución, porque en serio nadie sabe cómo se puede solucionar esto, ni nadie lo sabrá, a menos que alguien le dé permiso a Dios para que nos muestre cómo. Muy bien, Mabel. Pues hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de todo, y prácticamente todos estos temas están también desarrollados en el libro, donde además hay algunos otros, como el tema de las adicciones, de la depresión y algunos cuantos más. Quisiera si me permites, ¿sí? De comentarle a la gente que tú fuiste el editor del libro y que te agradezco ahora públicamente un trabajo maravilloso de edición, porque era una compilación de mis escritos,
pero era una compilación y que tú has hecho un trabajo maravilloso de convertirlo en un libro. Muchas gracias. Te lo agradezco. Diríamos que lo que hemos hecho es convertir los artículos en los capítulos de un libro. Pero es un talento. Yo tuve el talento de escribirlos y tú tuviste el talento de hilvanarlos. Te agradezco mucho. No sé si quieres añadir algo, Mabel. Si no, ya iríamos finalizando. No, yo diría, tomemos responsabilidad, digamos gracias, soltemos, ¿no? Démonos cuenta que no sabemos nada. Y cuando nos surgen todas esas críticas y esos juicios y nuestras creencias, démonos cuenta que eso hasta ahora no nos ha traído la paz y la felicidad. Entonces, ¿por qué no pensar que a lo mejor puede haber otro camino? Y yo los invito a transitar el camino más fácil. Pues muchísimas gracias, Mabel. Gracias.